Son las 3:50 aproximadamente acá en el Perú. El sol está en su esplendor y en este momento en Norteamérica están atravesando el eclipse. Muchas cosas se ha hablado alrededor del eclipse. Muchas cosas se han dicho. Todo tipo de teorías, especulaciones, ideas alrededor de él, etcétera. Desde esta suerte de proclividad hacia los sortilegios y los embrujos que la gente quiere hacer cuando ocurre este tipo de fenómenos celestes, hasta el recurrir a la posibilidad de profecías y una serie de situaciones que también han estado bastante patentes en Internet. Mi opinión al respecto es intermedia. No soy ni tan racionalista como para decir que todo es producto de la naturaleza y no hay nada más que eso. ¿Mm? Porque los seres humanos somos seres simbólicos y vivimos a través de los significados. Pero tampoco puedo desdeñar que Dios eventualmente pueda valerse de eh, causas segundas para comunicar algo. No puedo. Entonces, creo que en este caso sí se le ha ido un poquito la mano a la gente que ha empezado a hablar del eclipse en términos de los 3 días de oscuridad, del rapto, o de recurrir a ciertos esoterismos para tratar de atraer las energías del universo y este tipo de cosas. Sin embargo, sí es verdad que cuando me ha tocado vivir eclipses acá en el Perú, me ha llamado la atención desde el punto de vista astronómico. Es decir, me ha llamado la atención vivir fenómenos que no son comunes o que eventualmente pueden tener un valor científico o de adquisición de conocimiento o qué sé yo. Pero no desde el punto de vista esotérico. No me ha llamado mucho la atención este tipo de fenómenos desde el punto de vista esotérico. Sí que es cierto que me ha tocado vivir momentos complejos, complicados, con los terremotos. En Lima no ha habido nunca un terremoto fuerte desde hace casi 200, un poco más de 200 años. Hemos tenido movimientos sísmicos que nosotros denominamos temblores, que no suelen superar los 5 grados. Pero un gran terremoto, teniendo a Lima como epicentro, y cuando hablo de un gran terremoto hablo de algo que lleve consigo por lo menos unos 8 grados, unos 7.5 grados, unos 8, no digo 9 grados incluso, que sería cataclísmico. Eso no ocurre desde el siglo XVIII, tal vez. Ok. De allí que siempre se anda esperando la posibilidad de que haya un rebalse geológico de magnitudes exorbitantes. Dicho esto, sí que es cierto que en Lima yo sentí las ondas de un terremoto que tuvo su epicentro un poco más al sur, en Pisco. Esto está aproximadamente a un poco más de 200 kilómetros al sur de Lima, en donde hace el año 2007 hubo un gran terremoto de 7.9, si no me equivoco. Fortísimo y destructivo, y cuyas ondas llegaron hasta Lima. Y en Lima se sintió aproximadamente a 6 grados, un poco más de 6 grados, tal vez 6.5.
En aquella época, en aquel momento, yo estaba trabajando en el centro mismo, digamos, en la parte más turística de Lima, que es Miraflores. Eran aproximadamente, si no recuerdo mal, las 6:30 de la tarde, casi las 7 de la noche. Ya estaba oscuro. Yo trabajaba en un edificio justo en el centro de Miraflores, un edificio antiguo, probablemente construido hacia finales de los años 40, inicios de los 50, tal vez. Amplio el departamento que había sido adaptado, convertido en oficina. Como nunca, para esto yo estaba trabajando en el piso 7. Como nunca decidí salir temprano, porque normalmente los chicos de esa oficina se quedaban a trabajar más allá del horario establecido por el jefe, por el dueño de la agencia. Y la gente solía retirarse a eso de las 7:30. Yo, en aquella oportunidad, me fui a las 6:15 o 6:30 de la tarde, debido a que me iba a encontrar con una ex enamorada, quien ya me estaba esperando afuera, y que con ella nos íbamos a ir al banco a hacer una transacción, a retirar un poco de plata y probablemente irnos al cine, tomarnos algo y qué sé yo. Entonces, apuradamente apago la computadora, recojo mis cosas, me despido de todo el mundo, salgo de la oficina, presiono el botón del ascensor, se abre el viejo ascensor, me meto dentro de él, bajo y hacia afuera me estaba esperando mi chica. Entonces caminamos, porque la salida del edificio está justo en un pasaje en el centro de Miraflores, en donde hay incluso unas mesas para jugar ajedrez, y caminamos más o menos media cuadra, digamos unos menos de 100 metros, hacia el banco. Tomados de la mano nos dirigimos hacia el banco cuando, una vez habiendo ingresado a él, nos sentamos en una de estas bancas de plástico a esperar el turno y sentimos, particularmente yo, un pequeño primer remesón. Fue tenue, no fue fuerte. Había gente en el banco que ya estaba por cerrar. No eran aún las 7 de la noche, por tanto, el banco seguía atendiendo. Seguramente el banco atendería hasta las 8. Sentí un pequeño primer remesón que iba increciendo. No le hice caso, porque normalmente cuando hay temblores acá en Lima, espero un poco hasta que la cosa amaine, se calme un poquito. Pero este temblor no paraba, al contrario, iba subiendo. Cuando empezó a subir, cogí a mi chica de la mano y le dije, creo que se está poniendo un poco más intenso. Este edificio donde estaba el banco también era antiguo. Techos altos, columnas fuertes, aparentemente resistentes. Así que nos paramos, porque ya estaba la cosa bastante agitada en el interior y la gente también empezaba a levantarse de forma apurada. Atrás de nosotros estaba la puerta de salida, que era una puerta de vidrio, y frente a nosotros estaban las cajas, y allí había una columna. Nos fuimos hacia allí. Esperamos. Empezó a moverse más la tierra. Imagínense esa situación en donde la columna empieza a moverse, la ventanilla, el vidrio, la luna de la ventanilla también empieza a moverse con la agitación. Las notas que la gente está agitada y se oyen algunos rumores cada vez más desesperados. Y un grupo se va yendo hacia la puerta de salida tratando de escapar apresuradamente. Mientras tanto, la tierra se empezaba a mover con mayor insistencia y mayor fuerza. Llegó un punto en donde se calmó algo. Nosotros estábamos parados en la columna, la caja estaba
¿no? La ventanilla estaba hacia nuestro costado y mirábamos hacia afuera, hacia la calle. En la calle, ya saben, están estas grandes ventanas de vidrio y la salida también, una puerta de vidrio con más vidrio encima de la puerta. Cuando empieza a calmarse, pensé que, bueno, ya había pasado lo peor. Cuando empieza en eso un movimiento con mayor insistencia y mayor rigor geológico, vamos a decirlo así, y notabas cómo la luna que estaba encima de la puerta de vidrio se movía de manera violenta y cada vez más violenta, de manera que el reflejo de las luces se agitaba también en el mismo vidrio. Mi miedo era que esa cosa reventara justo en el momento en donde nosotros íbamos a pasar por allí y escenificáramos involuntariamente una escena gore en donde nuestras cabezas terminaran cortadas. O algo nos pudiera caer. La gente ya empezaba a gritar. Se escuchaban gritos. Así que nos aventuramos y dijimos hay que salir de aquí como sea. La tierra seguía moviéndose, cada vez con mayor fuerza y cada vez con mayor insistencia. Nos dio tiempo para salir por esa sala, que serían unos 15 metros, esa sala que es la sala de espera propia de los bancos grandes además. Salimos, seguía moviéndose todo, cruzamos la pista, en donde ya no había ningún auto movilizándose lógicamente, y llegamos hacia lo que es el Parque Kennedy, que es el parque central de Miraflores, en donde estaba remolinada toda la gente que había logrado escapar de los edificios adyacentes y que miraban con sorpresa y con temor y con pánico y con pavor cómo los edificios alrededor empezaban a danzar y a moverse de un lado para otro. Los tachos de basura metálicos del parque, que son grandes y son pesados, empezaron a moverse como si fueran campanas que alguien las estuviera agitando. Y no poco, bastante. En ese momento, todos los que estábamos ahí parados éramos como hormigas sobre un papel que alguien estuviera agitando solamente para verlas bailar y danzar a su propio gusto. Eso fue lo que sucedió. Y no fue solamente ese instante. Desde el momento que sentimos el primer golpe hasta ese momento en donde veíamos los tachos de basura moverse de un lado para el otro, a los edificios moverse como si estuvieran hechos de plástico, como palmeras al viento, estamos contando aproximadamente 3, 4 minutos, 5 minutos, porque fue agónicamente largo el movimiento sísmico. Fue larguísimo y no tenía cuándo terminar. Había gente que estaba rezando en el parque. La mayoría estaban sintiendo un pavor contagioso y cada muestra de miedo era más fuerte. Era contagiosa la manera como la gente sentía pavor, miedo, temor. En ese momento uno piensa en absolutamente todo, en cualquier cosa, incluyendo tu propia familia. ¿Cómo estarán? ¿Qué les estará sucediendo? ¿Si estarán seguros o no estarán seguros? En ese momento podía suceder cualquier cosa. Estamos hablando de 6.5 grados en Lima y en Pisco se sintió de 7.9. Así que imagínense ustedes. El sismo empieza a amainar. El pánico se apoderó de toda la gente que estaba en el lugar. No estoy hablando de un grupito de 10 o 15 personas. Estoy hablando de cientos de personas agrupados en el parque porque intuitivamente sintieron que ahí era el lugar más tranquilo. La noche imperaba, no se apagó la luz, felizmente. Siempre hubo energía eléctrica. Sin embargo, cuando termina el terremoto, notabas los gestos de las personas absolutamente afiebrados del miedo, repletos de pavor.
No sabía nadie qué hacer. La gente no hablaba entre sí. Habían señoras llorando, había gente que se había simplemente quedado muda, estupefacta, y yo estaba con mi enamorada, quien ya estaba un poco más tranquila. Bueno, en ese momento lo único que pensaba era, debo volver a casa, ¿no? Porque mi familia, ¿cómo estará? Para esto, las señales de teléfono se habían cortado. No había manera de llamar a nadie. Los celulares no funcionaban, estaban muertos. Todo el mundo estaba tratando de llamar a casa. Todos. ¿Mm? Habían sí sectores de Lima que no tenían energía eléctrica. ¿Vale? Los buses no pasaban. Y si pasaban, pasaban repletísimos. No había manera de llegar a casa. Fuimos caminando por una de las calles adyacentes de Miraflores y pude ver a una chica, a una turista, una gringa, que estaba aterrorizada. Estaba tratando de llamar a través de un teléfono público probablemente a su casa, hacer una llamada de larga distancia. Hablaba en inglés, entrecortado, llorando ella. No podía comunicarse. Los rostros de las personas a través de la calle en la que íbamos caminando estaban compungidos. Algunos trataban de comunicarse con sus casas, se notaba porque sacaban sus celulares. Otros simplemente caminaban apurados, otra gente estaba llorando, otros se abrazaban entre sus parejas, sus amigos, sus familiares. Y estaba yo acompañando a mi enamorada a que tome su bus y se pueda ir a su casa también. Yo no podía acompañarla porque yo tenía que irme a la mía. Y vivíamos en aquella época en dos polos de la ciudad, totalmente opuestos. Entonces, felizmente, pasa su carro, pasa su bus. Nos fuimos hasta lo que es la avenida... he olvidado el nombre de la avenida. Pardo. Fuimos hasta esta avenida, Pardo, también en el mismo centro de Miraflores. Felizmente pasa su bus, no pasó tan lleno, curiosamente, y luego tomé yo el mío, que lo tomaba un poco más allá. Caminé, la gente dentro del bus pasmada aún, esperando probablemente réplicas, porque ese es otro tema. Luego del gran terremoto, siempre vienen las réplicas, siempre. La gente pasmada, muda, no hablaba, no había música en el bus, estaba relleno. Veías a la gente a través de las ventanas, parados en los paraderos, absolutamente enmudecidos, estupefactos, presos del pánico, del terror, del no saber qué hacer. Era una escena apocalíptica lo que se veía en las calles. La gente trataba de movilizarse de cualquier manera. Muchos caminaban, optaban por caminar y no tomar nada, sencillamente trasladarse a pie, porque es lo que uno ve en las películas, que la gente camina, simplemente. Yo estaba en el bus, tenía que llegar, había mucho tráfico, me debo haber demorado en una distancia que normalmente cubro en 35 a 40 minutos, debo haber demorado 1 hora y media o 1 hora y 40 minutos hasta llegar a casa. En casa sí que no había luz. Todo el barrio estaba sumido en la penumbra. No había nada de luz y sin embargo lo que sí había eran las continuas réplicas. Las réplicas fueron traumantes. Prácticamente nadie durmió esa noche. El radio a transistores era lo más simple a lo cual uno podía apelar. Estamos hablando que en el 2007 todavía Internet no estaba como que no era común en todas las casas. Ya se estaba empezando a hacer común, pero todavía no era moneda corriente. Y por otro lado, sin energía eléctrica tampoco haces mucho si tengas internet en tu casa. Así que en ese momento la tradicional radio a pilas o a baterías era el único medio a través del cual podías saber más o menos qué era lo que estaba sucediendo en el Perú. No se sabía en ese momento cuál había sido el epicentro del sismo, no se sabía
cuántos muertos había producido. No se sabía absolutamente nada, se sabía muy poco sobre lo que realmente había ocurrido. Yo no me enteré con exactitud de qué era lo que había ocurrido hasta muy entrada la noche. Felizmente tenía un radio y a través de él podía escuchar qué era lo que estaba sucediendo. Desde ese día, mi temor a los temblores, a los que yo ya estaba acostumbrado desde toda la vida, porque la gente que vive en esta parte del mundo, y mientras más al sur de América te vayas, pegado al Pacífico, más costumbre tienes, tenemos, digamos, esa costumbre innata con los terremotos y con los sismos. Nosotros solemos hacer esa diferencia. Una cosa es un temblor, una cosa es un terremoto. Un temblor puede ser hasta de 5.5, pero si empezamos a pasar a los 5.6, 5.7, y a partir de 6, podríamos decir, empíricamente hablando, no científicamente, pero sí empíricamente hablando, que ya vendría a ser un terremoto. Y un terremoto es una condición en donde no puedes caminar, donde se hace complicada la cosa. Entonces, habituado estaba, costumbre tenía, pero nunca de esa magnitud, en donde por un momento sí pensé que la cosa se iba a poner cataclísmica, apocalíptica. Felizmente no llegó a mayores, felizmente se quedó ahí. Ahora, lo que sí se sabe es de que en Lima, en algún momento, habrá un megaterremoto. Es decir, un terremoto como el que ocurrió en el siglo XVIII, de una potencia tan destructiva que se iba a llevar abajo todas las casas o la mayoría de las casas que están construidas actualmente. Y que por lo menos habrían unos 100.000 damnificados, muertos, tal vez. ¿Por qué? Porque hay unas condiciones de precariedad tan palpables que es imposible que puedan resistir un terremoto medianamente fuerte. Acompañado del terremoto está algo incluso más atroz, porque más miedo le tengo a esto que al propio terremoto, es decir, el tsunami. La gente que me escucha probablemente, sobre todo quienes son de Europa, España y tal, no conocen las dimensiones de un terremoto y menos las de un tsunami. Un terremoto, en mis términos. Porque un tsunami no te da ninguna posibilidad, ninguna chance. Felizmente, la mayor parte de Lima, no todo, pero la mayor parte de Lima, está elevada sobre el nivel del mar. Sin embargo, cuando estás cerca del Callao, en una zona que se llama La Punta, estás a nivel del mar. Incluso en Chorrillos, en Lima también, el mar ya está a nivel de la ciudad. Por lo cual podrías eventualmente tener un mega tsunami, tendrías la posibilidad de que haya inundaciones, grandes inundaciones en esas dos partes de Lima y se arrasaría, como ya ocurrió en el pasado, grandes cantidades de tierra y muchas vidas perecerían. Luego de un terremoto potente vendría el tsunami. El mar, la masa de agua se retiraría para volver con extremada fuerza y extremada potencia. Luego, en la costa verde del Perú hay un rasgo característico de la costa peruana, de la costa limeña, mejor dicho, que son estos acantilados, grandes acantilados de aproximadamente 100 metros. En la antigüedad el agua llegaba al tope del acantilado. Sin embargo, a través del tiempo se le fue ganando terreno al mar, se hizo una pista que bordea el acantilado y se hicieron playas, porque antes no había playa, propiamente dicho, una playa con arena y tal, no había. Entonces, eso en caso de tsunami, luego de un terremoto de una potencia considerable, quedaría arrasado. Sencillamente no existiría. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si es que
te agarra un terremoto de 8 grados, 8.5 grados o 9 grados estando en la playa, y luego la posibilidad de que venga un tsunami, tienes aproximadamente 5 minutos o algo así para salir de esa zona, como sea. Sin embargo, por ahí pasan carros, autos. Entonces se formaría un tremendo cuello de botella. Tendrías que ir solamente a pie. Toda la gente en verano está acumulada ahí. Se haría también un cuello de botella con la gente desesperada tratando de subir o buscar una subida, mientras el agua empezaría a retirarse poco a poco, de manera gradual, hasta ver las playas vacías. Aquello que representa el donde normal y naturalmente está el mar estaría vacío. Y esto aterrorizaría más a la gente que ya está aterrorizada por el terremoto, esperando solamente a que venga el mar. Esta vez con fuerza y de manera mortífera, y probablemente se lleve a una gran cantidad de personas. De allí que en Lima lo que más preocupa, el desastre más aterrador, es el terremoto. No son lluvias, que también están empezando a aparecer un poco más. En Lima no llueve, solamente cae una ligera llovizna, que es un velo húmedo en el invierno. En el verano hay algunos trasvases, algunas nubes que suelen atravesar la cordillera, que viene desde la sierra, y son nubes de lluvia. Por tanto, llueve en gotas gordas por espacio de 5 minutos y luego acaba todo. Pero no hay, pues, tormentas, no hay grandes lluvias. Una cada 5 años, medianamente fuerte y tal. Nada más. El principal problema es la posibilidad latente y permanente de un terremoto. Y bueno, esa fue la vez en donde tuve que enfrentar un terremoto de naturaleza fuerte. Pero siempre se espera ese gran terremoto de más de 8 grados o 9 grados que va a terminar por destruir la ciudad en algún momento. Por tanto, hay que andar preparados. Hay que andar preparados. Y probablemente también esa situación vaya a colapsar los hospitales y colapsar los servicios, ¿no? Va a ser una situación muy complicada. Eso era lo que les quería comentar sobre mi situación con los desastres y los eventos cataclísmicos que a veces ocurren en el mundo.